Bien, buenos días una vez más a todos. Cortamos nuestra música de fondo y vamos a continuar con la exposición que está interesante, es referencia a escaleras en madera. Hemos hecho una revisión rápida de las características, sobre todo aquellas referidas de forma estructural, ¿no? Características estructurales, tipos de maderas, partes de las escaleras. Ahora nos toca revisar algunos aspectos muy puntuales. Continuamos entonces, estimado Adam, Alison, Fernando. Tiene el micrófono abierto, podemos comenzar, por favor. Ya, Inge, yo ya terminé mi parte. Ahora va a continuar lo que es la compañía de Acondas. Excelente, muy bien. Alison, te escuchamos entonces, estamos en la parte 2. Empezamos con los tipos más comunes de escaleras. Alison. Buenos días, ingeniero, compañeros, buenos días. Los tipos más comunes de escaleras que tenemos, como hemos visto hace un momento con Adam, es cierto, los dos tramos rectos con descanso, un tramo con peldaños compensados de media vuelta. Como se está viendo, los rectos son para mayor superficie. Los que son rectos con descanso, espacios más reducidos para un descanso. Ahora, a la siguiente diapositiva, Inge, por favor. Ya, ahí dice, tenemos entonces un tramo recto, ¿no? Dos tramos con un Sí, descanso. Recordemos siempre que este es el descanso. Y lo que decía Alison, ¿no? Cuando tenemos un espacio muy reducido, el descanso puede ser aquí mismo, ¿verdad? En la esquina, haciendo los una... compensa. Exacto, vamos compensando en un corte que se aproxima a un corte 45, podemos tener aquí el pequeño descanso. Bien, vamos entonces, siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo los componentes de una escalera. Lo hemos escuchado, ahora lo vamos a hacer más explicativo, o sea, con sus conceptos. En el punto 1 observamos lo que son los peldaños. Aquí en la figura, está numerado, lo estamos viendo. El 1 es el peldaño. Ya, El aquí. peldaño es un elemento individual horizontal, que divide en pasos cada tramo. Son de madera cerrada o laminada. Consta de huella, que son la parte horizontal, y la contrahuella, que es la en forma vertical. Tenemos lo que son el escalón o peldaño de arranque. Es el inicio de la escalera. Tenemos lo que es el escalón o peldaño de entrega, que corresponde al peldaño de llegada, el peldaño final. Ahora, en el punto tenemos la contrahuella. La contrahuella es el componente vertical. Según la Ordenanza General del Urbanismo y Construcciones, establecciones mínimas. Las dimensiones mínimas, como lo habíamos visto con Adam, es de 16 a 17, máximo, es la contrahuella. Ahora, la huella, nos vamos a lo que es la huella. Componente horizontal de cada escalón. Eh, puede tener un espesor mínimo de 2 pulgadas. Ahora nos vamos al punto 3, que es el zócalo. Ahí está. Corresponde a la pieza inferior de la baranda, en la cual descansa y se fijan inferiormente los balaustres. Muy bien, esta, ¿verdad? Sí, esos son Ok. exactamente. En general, la fijación de los componentes de una baranda se realiza por metas atornilladas o encoladas. La cabeza de los tornillos, cuando se va a entornillar, se esconde en el interior de la madera a través de rebajes de mayor diámetro. Bien. El uso de tarugos también son lijados a superficie, hace que pase desapercibido estas fijaciones.
Según la Organización General de Urbanismo, el elemento debe resistir a lateral horizontal de a lo menos 50 kilogramos en cualquier punto de su desarrollo. Ya, dato interesante. ¿Qué más? Tenemos el Sí, balostro, ¿no? sí, vamos al balaustro. Por lo general corresponden a piezas torneadas. Característica importante es que la separación entre estas piezas no debe superar a los 125 milímetros. Son los balaustros. Los Y balaustros obviamente es el generalmente, que va a conectar el zócalo con la baranda, ¿no? O el pasamanos, ¿verdad? exacto. Muy bien. El pasamanos es un perfil ubicado en la parte superior. Debe permitir el apoyo confortable de la mano del usuario. Muy bien. Ahora lo que estábamos viendo es el limón, lo que usted hablaba. El limón es también llamado larguero o zanca. Corresponde a una viga donde se apoyan las huellas y contrahuellas. Se conoce aquí, como vemos en la imagen de abajo, tenemos el limón a zanca abierta. Estos son el tipo de escalera a la inglesa, limón a zanca abierta. También llamada limón travesaño o zanca. Puede fabricarse en piezas de madera cerrada, seca o cepillada. Se usar en algunos casos viga de madera laminada encolada, especialmente por requerimientos estructurales. Bien. Y deben aumentarse la sección del elemento a dimensiones mayores de espesor y ancho. Ahora tenemos también limón o zanca cerrada con contrahuella ciega. Este es el tipo de escalera a la francesa. La huella y contrahuella se fijan en forma lateral a zancas. En paredes internas puede usarse soportes metálicos en ángulo y al mismo realizar un rebaje acanalado por la cara interna. Son ese pequeño canalcito donde se va a ingresar la contrahuella. Muy bien. Ahora, sí, ahora nos vamos al siguiente. Este es limón o zanca cerrada con contrahuella abierta, ¿no? Sí, esa es abierta. Ok, muy bien. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos acá? Aquí está más explicado, ya es un dibujo más explicado de cómo es la cosa de las escaleras. Está Aquí mostrando tenemos, si la baranda es abierta o cerrada, ¿no? Baranda abierta o baranda ciega. sí, tenemos la baranda abierta y la baranda ciega. Ahí vemos lo que es el pasamanos, la baranda abierta, el pilar, el zócalo, las escaleras. En el otro dibujo tenemos lo que es la baranda ciega, que es la continuación de los pies derechos, del pie derecho. Es decir, en palabras simples, miren, cuando nosotros tenemos una baranda o tenemos una escalera diseñada con balostres, nosotros podemos observar, hay una vista y se puede observar a la persona que está haciendo uso de la escalera y viceversa, ¿no? La persona que está haciendo uso de la escalera puede observar a la persona que está al otro lado. Eh, Obviamente aquí considera todos los aspectos constitutivos que mencionaba Alison respecto a la resistencia mecánica, sobre todo del zócalo, pasamanos, etcétera, ¿no? La baranda ciega se Sí, ahora, emplea, no tiene, obviamente, no tiene balostre, tiene efectivamente un pasamanos, pero esto se aplica en casos muy particulares y tiene ciertos riesgos, porque cuando uno está descendiendo por ese tipo de escaleras no puede observar lo que hay a su entorno. Entonces da una sensación más de eh, estar encerrado. Hay que tomar muy en cuenta eso según el diseño y características de habitabilidad. Recuerden que todavía tiene que ser confortable, ¿no es cierto? Tiene que ser segura y cómoda. Bien, ¿qué más tenemos, estimada Alison?
El tema de la baranda ciega, ese se usa como almacenes domésticos y elementos no inflamables, puede ser para guardar cosas. Mayormente eso se usa, porque como usted dice, son peligrosos para... Ya, muy bien, buen dato. Ahora Ahora nos sí, vamos a la siguiente diapositiva. pendientes. Sí, estas son las pendientes de las escaleras. Ahí tenemos, como estamos explicando, de las escaleras a la molinera, las pendientes que tendrían que tener, las escaleras de mar, las escaleras normales que llegan a los 35 grados, las escaleras mecánicas 20 grados, las rampas de las sillas de ruedas discapacitados es 15 grados, o las escaleras de jardín. Muy buen dato. Este es un resumen bastante práctico sobre el tipo de pendientes que tienen que considerarse en el uso de escaleras. ¿Cuáles son las escaleras de mano? Las que nosotros tenemos en casita, ¿no? Aquella escalera que utilizamos en cualquier momento. Esas tienen 75 grados de pendiente. Las escaleras que empleamos en casa, lo comentaba también Adam, es de 45 grados. Escaleras que donde el uso, es decir, donde existe bastante flujo de personas, 35 grados, y así va variando, ¿no? En la parte inferior, ¿qué Sí. tenemos, estimada Alison? En la parte inferior explicamos los usos según los ángulos de las escaleras. 45 grados se usan mayormente en sótanos y desvanes. 25, 45 grados apartamentos, viviendas unifamiliares. De 20 grados a 35 grados para viviendas, teatros, escuelas, edificios públicos. Y como decíamos, el de 15 grados para escaleras de jardín. Muy bien, interesante. Por favor, a tomar en cuenta bien estos datos, sobre todo esto, ¿no? Ok, vámonos, siguiente diapositiva. Aquí Aquí. estamos viendo antes de construir. Ya son más centrados estos datos. La altura de circulación, ahí vemos que es de 2.05 metros mínimo. Aquí vemos lo que es la caja escalera, el piso terminado, la altura, el recorrido y el piso terminado. Recorrido, piso terminado, caja escalera, ¿no? Sí, Toda, es decir, todo el tramo te conoce también como caja escalera. Y aquí las dimensiones interesantes, 2.05, ¿verdad? sí. Es decir, Ahí vemos el escamicial y el escalón. ¿por qué esta distancia? Porque aquí una persona, vamos aquí a simular esto, cuando una persona transita esta escalerita, ¿no? Está subiendo, aquí vamos a poner así, está subiendo feliz, ¿ya? Es para evitar que tenga golpes acá en la cabeza. Esa distancia hay que tomar muy en cuenta. A eso se refiere, ¿verdad? Sí. ¿Qué otro dato más podemos mencionar aquí, estimada Alison? En el otro, por ejemplo, en el dibujo primero, Sí, o en el... acá. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? De Sí, 28 30, 18 la huella contra huella, ¿no? sí, Aquí hemos hablado también de las que necesitan baranda, ¿sí? exacto, Baranda sí. intermedia. Esto depende también de qué tan largo sea la escalera. Por ejemplo, dice más de Sí, 2.5 metros requiere de una baranda intermedia. eso es una baranda intermedia. Y aquí, Aquí pues, estamos viendo el error de lo que es el barandas, cómo hacen el esto armado no. mal. Este no, este está mal. Tiene que haber sí Tiene o que ser sí. en ángulo. Muy bien. Claro, porque la comodidad por ergonometría, el cuerpo tiene que estar siempre en equilibrio, ¿no? Tiene que estar estable. Ok, interesante. ¿Qué más podemos decir, estimada Alison? También vemos lo que es que la baranda tiene que estar adaptada a un espesor agradable para la mano. Sí, no sé si les ha pasado cuando ustedes visitan algún tipo de institución y la baranda es muy grande. Si yo me resbalo, no voy a poder sostenerme con facilidad. Eso es un dato clave, ¿no? Ok, vamos a siguiente Sí. diapositiva entonces.
estos errores, aumentando ese otro tema, en los errores que se ha visto en Bolivia, hay demasiados casos. Creo que se olvidan de ver de las personas grandes, porque piensan que todos somos pequeñitos. Sí, sí, está. Porque sí he visto que, por ejemplo, hacen lo que son en tiendas, cuando son muy altas, ponen un mezanine, y al poner el mezanine hacen que las escaleritas sean muy pequeñitas. Mucho accidente. Sí, eso es cierto. Sí, Construcción. exactamente. A ver. Ahora, la construcción. En la construcción vemos medir la altura total a subir y calcular el número de peldaños. Trazar la ubicación de los peldaños en el piso y paredes. Trazar y cortar y fijar los limones y estructuras soportantes según corresponda. Cortar y fijar los peldaños, huellas, instalar el recubrimiento y fijar la baranda. Dato importante, por si acaso. Los peldaños, huellas, contrahuellas, muchas veces tienen un recubrimiento. El recubrimiento tiene que ser de alto tráfico. ¿Qué significa esto? Que tiene que soportar el tráfico, dependiendo mucho de qué tipo de transitabilidad existe por el lugar, ¿sí? Y tiene que ser rugoso, no tiene que ser liso. ¿Por qué, Alison? Porque puede haber accidentes. Muy bien. Bueno, si la huella es resbalosa, entonces uno puede caerse. Sí, por eso con cierta frecuencia, cuando uno tiene escaleras de madera, tiene que procurar, más que encerar, es importante que esté limpiecito, ¿no? Pero hay que tratar de poner elementos que sean rugosos, ¿no? Ok, Sí. va uno, siguiente diapositiva. Escaleras Ahí rectas. estamos observando, sí, lo que es la fijación de limones a la estructura, el armado ya por la pared. Fijadas de la pieza de 2x4 y limones al piso. Fijar los limones a llegada, segundo piso. Instalación de peldaños, peldaño terminación de madera o recubrimiento de alfombra. Sí, muy bien. Ok. Ahora Barandas. las barandas. ¿Cómo es su instalación? La instalación de las barandas. Fijar los pilares firmemente a la estructura usando tornillos para madera de 3 y un adhesivo de montaje. Dependiendo del diseño de cada baranda, la instalación del zócalo se apoyarán los balaustros, debe quedar paralelo a la línea diagonal, Bien. atornillándolo. Hacer paso para instalar los balaustros, trazar su ubicación en el zócalo, de modo que pueden uniformemente estar distribuidos. La acción máxima no debe ser mayor a los 12.5 centímetros. Como habíamos visto, estos también son usados por encolados y eso, pero en encolados es muy complicado porque debería estar bien fijado porque se puede soltar. Se ha visto muchos casos de que las barandas están en encolados y se suelta y la persona sufre un accidente, el usuario. Ya. Sí, Aquí, y por para ejemplo, vemos terminar, balaustos solo de zócalo que caen en zócalo, en los peldaños y por fuera, ¿no? exacto, sí, pero el que es por fuera no es tan estético. Muy bien. Por estética, esto no es muy recomendable. Además que tiende a ser peligroso. Exacto, no es recomendable. Peligroso porque si hacemos algún tipo de movimiento en este sentido, vamos a empujar, vamos a decir, hacia este lado, a ver, una flechita le ponemos para que pueda observarse bien. Empujamos en este sentido y no tenemos una buena fijación acá del balostre, podemos caernos con toda la pieza, ¿no? Caso que no va a pasar cuando esté empotrado en el piso, en este caso en el piso del peldaño o en el zócalo. Exactamente. Aquí Y observamos para, el ingreso 45. ¿Por qué es esto, estimada Paula? Alison.
Es que es para evitar que se vea incluso el tornillo, Ah, muy bien, por estética, ¿verdad? por estética, sí. Eso se toma mucho en cuenta en las escaleras de madera, la estética. Ok, buenos datos. Seguimos Sí, entonces. Vamos ya. y, y como final ya son los ejemplos de escaleras ya de madera terminada. Ahí observamos una escalera recta que es de madera, em, pongámosle madera antigua, algo así. Ya. Sí. Bien observamos los que son circulares, am, caracol. Ya. Esa, el otro tipo de escalera que son sin contrahuella. Entonces, como un rápido resumen, podríamos decir que existe variedad de tipos de escaleras. Estas que son las más antiguas, por ejemplo, eran muy inseguras, porque quieres conservar la contrahuella es diagonal. Entonces, si yo quiero introducir aquí el pie, posiblemente golpee la punta del pie con esta contrahuella, que no es contrahuella, sino es una pendiente y puede producir algún tipo de accidentes, ¿no? Tampoco tiene baranda, ¿sí? Y aparentemente el descanso está muy elevado, que significa que solamente al subir podría perder el aire y demás. Esto hay que tomar en cuenta mucho para personas de edad, ¿sí? Bien, ¿algo más que quieras comentar, estimada Alison? No, Ya, solo comentar que el compañero Fernando no ha podido ingresar sí, su eso internet. revisar, por favor, para todos, para todos. Finalizamos la presentación. Sí, eso es todo, ingeniero. Esos son ejemplos de escaleras terminadas. Sí, ¿no? Son ejemplitos de escaleras terminadas. El diseño de escaleras también, efectivamente, le da estética al lugar, pero hay que considerar bastante el servicio y el uso que se le va a dar. Muchas veces, por cuidar la estética, evitamos hacer el uso completo de los elementos de seguridad, ¿no? Ok, bien, entonces ahora vamos a ir a revisar de forma rápida las unidades que hemos visto. El tema de ustedes, escaleras, era la unidad 17, ¿verdad, estimada Paola? Alison, La unidad 12. 12, ¿verdad? Muy bien. 12. Vamos a ver la unidad 17. Lo revisamos acá con ustedes. Y la unidad 17 está referida a ¿qué? A soluciones en cubiertas de madera. Esta es una unidad muy importante porque ¿qué vamos a hacer referencia? De inicio a que si nosotros no utilizamos cubiertas, es decir, una solución encubierta, no estamos eh, proporcionando a la estructura de madera la belleza para poder enlucir todas las características propias de la estructura. Eh, ¿Qué estamos queriendo mencionar en este momento? De forma más clara, más sencilla, cuando hablamos de cubiertas, hablamos de todo lo que va a envolver la estructura en madera. ¿Envolver cómo? Recuerden que la estructura de madera que está, en todo caso, implementada única y exclusivamente por las cerchas, que es lo que hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Encubiertas, va a quedar una especie de pseudoesqueleto. Ese pseudoesqueleto tiene que ser cubierto. Y en el caso de las cubiertas, ¿sí? Esta capa está compuesta por tres elementos y lo mencionamos acá. Lo vamos a poner aquí con tres flechitas para que sea evidente. Una vez que ya tengo la cercha, la primera cubierta es un tablero estructural. Es lo primero que se hace. Implementar un tablero estructural. Después de implementar el tablero estructural,
Lo segundo que se hace es implementar una barrera de humedad, que puede ser un geotextil, fieltro de 15 libras. En algunos casos, sobre la misma madera estructural se coloca una plancha de acero inoxidable o una plancha galvanizada. Es un poco más caro. Por eso, generalmente, incluso por la practicidad al momento de implementar esa solución sobre la humedad, se coloca solamente un geotextil. Y una vez que ya tenemos el tablero estructural que se ha puesto sobre la cercha, tenemos el geotextil que está sobre el tablero estructural, como última solución implementamos la solución. Ahora viene sí la solución. Entonces, ¿qué es la solución? Ingeniero, ¿qué es la solución? La solución es aquello que se ve, lo que nosotros observamos y le proporciona estética, en este caso en particular, a la cubierta, si hablamos de cubiertas, ¿sí? Todo aquello que le proporciona belleza a la cubierta se conoce como solución. Ojo, y aquí hay que tomar en cuenta mucho la característica del tipo de cubierta. Hemos observado con el grupo de cubiertas que existen cubiertas de una agua, 2 aguas, 3 aguas, y mientras más aguas tenga, mientras más encuentros tenga, como estamos observando acá, acá, ¿no? En la Lucarna, por ejemplo, aquí tenemos un encuentro de agua, aquí tenemos otro encuentro de agua. Mientras más encuentros de agua existen en la cubierta, necesitamos implementar más soluciones, porque acá en esta imagen, aquí tengo un encuentro, aquí tengo otro encuentro. ¿Qué significa esto? Que las soluciones que voy a implementar tienen que considerar que por estos encuentros se pueden producir filtraciones. Ese es el objetivo entonces de implementar soluciones encubiertas para estructuras de techo y techumbre en madera. A ver, entonces, volvamos esto de forma rápida y vamos a ir deslizando un poquito más abajo. ¿Cuántos tipos de soluciones hay? Oh, existe una amplia variedad. Aquí vamos a minimizar un poquito solamente para que ustedes puedan observar. Y hacemos un resumen rápido. ¿Sí? Primero, tenemos soluciones metálicas, que son lo que más se emplea en nuestro medio, que son pueden ser lo que nosotros conocemos como calaminas, las calaminas, ¿sí? Esas son las soluciones metálicas, las más comunes. Pueden existir soluciones cerámicas, que son las famosas tejas cerámicas. Tenemos también las tejuelas asfálticas, estas son ya poliméricas, las tejuelas asfálticas, ¿sí? Asfálticas. Esto vamos a... Y estas soluciones existen, por si acaso en nuestro medio hay estas soluciones asfálticas. También tenemos soluciones en madera. En madera se conocen con el nombre de tejuelas. Y todas estas soluciones se pueden implementar, ¿sí? En metálicas, calaminas, en cerámicas, las tejas cerámicas, en poliméricas, tejuelas asfálticas. También aquí una solución en poliméricas está el famoso policarbonato, etcétera, ¿no? Pero como estamos estudiando hoy exclusivamente madera, entonces vamos a dedicarnos a analizar este tipo de soluciones en madera, es decir, las tejuelas. Ok. Tenemos entonces aquí las características de las diferentes soluciones. Ok, ahora vamos a incrementar. Y revisamos acá, ya sabemos que tenemos las calaminas galvanizadas. Mucho ojo, por favor, a las tejuelas. Vamos a revisar las características de las tejuelitas, tejuelas asfálticas, etc. Ahora sí, ¿qué es una tejuela en madera? Bueno, no es nada más que un trozo de madera. Otros, escuché también que algunos mencionaban y decían, es una tablita. Sí, efectivamente es una tabla. Es una tabla cuyas características suelen ser de más o menos de 100 a 150 milímetros de ancho y 600 milímetros de largo por 8 a 12 de espesor. Aquí tenemos 10 o 15
por 60 y el espesor de 8 a 12 milímetros. ¿Son tablitas? Sí, eso es lo que es. Son pequeñas tablas que en su armado se colocan una sobre otra. Eso es lo que va a suceder si hablamos de tejuelas en madera. Ahora, otro dato interesante de las tejuelas en madera. Este tipo de tejuelas sufren si es que no empleamos una madera de calidad, es decir, yo no estoy considerando las características propias de la madera para emplearlas en estructuras, nos referimos a humedad, tipo de madera, etcétera, voy a tener una serie de defectos. ¿Cuáles son los defectos más comunes en tejuelas? Suelen ser los de alabeo y acanaladura. Estos dos, ¿no ve? Alabeo y acanaladura. Yo tengo que evitar esto. Y para esto tengo que escoger muy bien madera seca. Madera seca. Ahora, ¿qué tipo, en este caso, de formas de tejuela nosotros podemos encontrar? Estas son los diferentes tipos de tejuelas que podemos encontrar. Vamos a ampliar un poquito aquí para que pueda observarse bien los tipos de tejuelas. Y los tipos de tejuelas generalmente podemos identificar según la terminación de la tejuela. Existen las siguientes formas. Las más comunes son las siguientes. Tenemos la cuadrada, es decir, es una tablita, simplemente cuadrado. Tenemos la cóncava, ¿sí? Que tiene acá esta terminación. La de punta redondeada, la de punta diagonal, la de punta ahusada y la punta bellota. Ojos, recuerden que si hablamos de tejuelas, aquí vamos a pintar un poquito para que pueda observarse con claridad. En tejuelitas, esta parte va a estar oculta, porque es la que va a estar por encima de la hilera siguiente, y la parte vistosa es esta. Por eso si hablamos de tipos de tejuelas, estamos viendo que esta es la más vistosa. Entonces esto le da cierta belleza al terminado, ojo. Pero también depende mucho del tipo de solución que se está implementando. ¿Qué significa? Si tiene muchas aguas y yo voy a utilizar muchas tejuelas bellotas, posiblemente yo esté dando paso a la filtración. Hay que tener muy en cuenta ese tema. ¿Sí? Bien, entonces como ya sabemos los tipos de tejuelas que tenemos, que hay, vamos a revisar a ver de forma rápida. Aquí tenemos un dato interesante. Conviene que generalmente las tejuelas, que son artesanales, tengan un acabado superficial irregular. Incluso las aserradas, muchas veces se busca esto, porque es por esta superficie por donde se va a producir el escurrimiento del agua. Si esto es demasiado liso, el agua puede escurrirse por los costados y la idea no es esa. La idea es tratar de encauzar el escurrimiento del agua hacia el centro, para que pueda ir de teja a teja. Esto sucede con las tejuelas artesanales y también sucede lo mismo con las tejuelas aserradas. Las artesanales se realizan generalmente con hacha. En cambio, las aserradas ya se realizan obviamente en fábricas, ¿no? El corte se hace con, ya no en hacha, sino se hacen con sierras circulares, etc. ¿Qué otro dato importante podemos observar nosotros si hablamos de tejuelas? ¿No? Miren, observen acá, esta es la característica. Tratamos de darle esta forma irregular, ¿sí? ¿Para qué? Lo digo una vez más, para tratar de encauzar el agua, para facilitar el escurrimiento. Y si hablamos de teja, es importante el tratamiento superficial. Las tejas deberían ser piezas de madera que están tratadas por infiltración, es decir, las piezas tienen que llevarse, tienen que colocarse un protector superficial y esto se lleva un autoclave para que la protección sea mucho más profunda. Recuerden que esta teja va a estar expuesta a agentes abióticos como el cambio de temperatura, sol, nieve, granizo, etcétera, ¿no? Alta humedad, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de las tejas o tejuelas. ¿Sí? Dato importante, aquí bueno, aquí estamos viendo justamente el tratamiento que se hace, esto se hace en autoclaves,
¿Y cuál es el armado? El armado que nosotros empleamos en tejuelas. De inicio, la pendiente que se tiene, aquí vamos a ponerlo con una línea roja. Esta es la pendiente de diseño, ¿no? Ahí está la pendiente de diseño. Pero al implementar soluciones con tejuelas, la pendiente va a ir variando, es decir, puede incrementar, puede variar. ¿Por qué? Esto es al armado que se va a producir por las tejuelas. Sí, hay que tener muy en cuenta eso. ¿Y esto por qué? Porque el armado, si hablamos de tejuelas, se implementan de la siguiente manera. Se hacen por cosidas. Es decir, yo voy a armar primero, ojo, como dato interesante, importante, lo primero que se arma es la primera hilera. Y esta hilera tiene una línea de tejuelas que son mucho más cortas que la segunda hilera o la segunda cosida. ¿Por qué? Porque esta primera tiene que ser cubierta en su totalidad por la segunda cosida. La tercera cosida ya tiene las dimensiones normales y regulares y se va haciendo la cosida una tras otra hasta llegar a la cumbrera. ¿Sí? Este es el armado. Recuerden siempre, la primera cosida de tejuelas se tapa por completo con la segunda cosida. Eso suele ser muy normal. Por ese mismo hecho va variando la pendiente, es decir, la pendiente que teníamos se va haciendo cada vez menos. Si tenemos una pendiente 45, pues la estructura, en este caso en tejuelas, va a variar a un 42, 43, 40 posiblemente. Y eso hay que tomar muy en cuenta en el proceso de diseño para tejuelas. Ok, ¿qué más podemos decir de nuestras tejuelas? Vamos a tener en cuenta, bueno, aquí ya tenemos, esto es lo que hemos comentado. Vamos a reforzar aquí lo que ya dijimos, ¿no? Este es el tapacán. Ya sabemos cuál es la función del tapacán. Esas son las preguntas que se hizo. Aquí ya tenemos la segunda hilera porque la primera se ha cubierto por completa. Y así como se arma. Ustedes pueden observar acá, antes de ya concluir la clase, que hay una zona expuesta, que es la que se ve acá. Esta es la zona expuesta, ¿no? Y hay una zona que sirve exclusivamente para la fijación o sujeción en tejuela, que es esta otra. Generalmente eso suele ser la mitad o un tercio del largo de la tejuela. Ok, vamos a quedar acá.